pues ahora me va a costar, espero que no me confunda demasiado, porque hay un teclado virtual, hay una cámara y otra, bueno, un lío, pero que vamos adelante. Bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando. Así que voy a pasarle a la pantalla. Vamos a ver si nos sale bien. Vamos a intentarlo. Nos sale relativamente bien. Los titulares de prensa. Tenemos la cámara. Los titulares. Y ahora vamos a encontrarnos con... ¿Con qué? Pues con el fondo. A ver si permítame. Con la pantalla. Ahí está. Lo hemos logrado momentáneamente. Porque esto es momentáneo, ¿eh? No crea usted que esto es constante. Pero de momento lo estamos consiguiendo. Bueno, atención. El titular. Israel lleva a cabo ataques contra objetivos hutíes en Yemen en respuesta al lanzamiento, como no pues de otra manera, de misiles. Voy a intentar ponerle en pantalla esta imagen, que sí, ahí está. Bueno, es una imagen, no es de hoy día, es una imagen de archivo que ha publicado The Times of Israel, en el cual pues se ve uno de los estragos, por decirlo de alguna manera, que se ha hecho en los puertos del Yemen. Bueno, dicho esto, le pongo el mismo titular y vamos a dar una explicación de lo que está pasando. Mire, Israel está llevando a cabo esos ataques. Está llevando, todavía no es que han terminado, contra objetivos hutíes por los lanzamientos de hace muy poco de misiles que han caído, como usted sabe, en Israel. Mire, la Fuerza Aérea de Israel está llevando a cabo ataques en ese puerto que se llama, o en el área mejor, de Hodeida, así se llama, se llama así, no puede de otra manera, en el oeste del Yemen, según se ha publicado en diferentes medios, incluido, como siempre, The Times of Israel. Los ataques se producen en respuesta a los recientes ataques, a la vez con misiles y aviones no tripulados de los hutíes contra Israel. Desde los últimos ataques israelíes en Yemen, que fueron el 7 de julio, y estamos ahora, ¿a qué día estamos hoy? A 21. Bueno, pues desde los últimos ataques, los hutíes han lanzado 6 misiles balísticos y varios drones contra Israel. O sea, para entendernos, la respuesta de hoy es a lo que ya ha lanzado, lo digo así, el Yemen desde el 7 de julio. Ha incluido 6 misiles balísticos y varios drones. Dicho esto, las fuerzas de defensa de Israel afirman haber destruido a la vez la infraestructura militar hutíe en estos ataques al puerto de Hodeida. Las fuerzas de defensa de Israel han confirmado, y voy a ver si no tengo imágenes, solamente la anterior que le estaba poniendo, que la puedo volver a poner una vez más para que nos sirva a lo menos de referencia. Afirman que los ataques aéreos en el puerto de Hodeida, en Yemen, han destruido la infraestructura militar del régimen terrorista hutí. Los objetivos incluían equipos de ingeniería que trabajan para restaurar la infraestructura portuaria, o sea, lo estaban arreglando y ha ido Israel y les ha hecho la reforma gratis. Es lo que ha hecho, porque en realidad lo que ha hecho Israel, hacerle ahora mismo a hacer una reforma. Les ha dado, les ha ayudado para que lo puedan hacer más rápidamente. Ataques también al combustible, ataques a buques utilizados para, evidentemente, actividades. Lo de actividades militares es una forma de hablar. Actividades terroristas, contra el Estado de Israel y barcos en el área marítima cercana al puerto, así lo han comunicado las fuerzas de defensa de Israel. O sea, en otras palabras, el Yemen se va a quedar en esqueleto portuario me estoy refiriendo. Israel ha llevado ataques en ese puerto de Hodeida en varias ocasiones ya anteriormente, en respuesta, de hecho la imagen que le hemos puesto antes es una imagen anterior, en respuesta, todavía no han salido las imágenes actualizadas, las vamos a ver en poco tiempo. En el próximo programa de por la tarde, sin duda van a salir cientos de imágenes, bueno, en relativamente digo cientos, porque salen realmente de las gentes que están allí, y seguro que van a publicar, sin la menor duda, van a publicar esa información de un momento a otro. Si las tenemos, si nos llega antes de que terminemos el programa, pues las ponemos, y si no, se las ponemos para después. Bueno,
Israel ha atacado, por tanto, ese puerto en varias ocasiones, en respuesta, como hemos dicho, a los misiles y a los drones que los hutíes lanzan regularmente. Ya es una práctica. Se levantan por la mañana y dicen: hoy, ¿cuántos disparamos a Israel? 2 misiles, un dron, atacamos un barco. ¿Cuál es el plan para hoy? Esto es lo que hacen los hutíes, ¿eh? No se preocupan de los hospitales, de la educación, de las carreteras, de la salud. No les preocupa eso. Les preocupa cómo destruir a Israel. Y bueno, mire usted, esto es un dato fehacientemente claro. Está escrito además que conforme tú hiciste se hará contigo, y por tanto lo que está recibiendo los hutíes, pues están recibiendo lo que han sembrado. Han sembrado destrucción, han cosechado destrucción. Han sembrado dolor, nada más pueden cosechar dolor. Las fuerzas de defensa de Israel, hemos dicho, han atacado en varias ocasiones, de aparte de los hutíes, con misiles y con drones, hemos dicho, pero afirman hoy que los hutíes lo utilizan todo lo que tienen, evidentemente el puerto y todos los datos que tienen, todos los temas, todo lo que hay en Yemen está utilizado para actividades terroristas, incluido, como es lógico, lógico que se entiende así, la importación de armas. ¿Desde dónde cree usted que vienen las armas? Seguro que lo sabe usted, seguro, sin la menor duda, desde Irán. Las CFDI han identificado actividad continua e intentos por parte de las fuerzas del régimen terrorista hutí de restaurar la infraestructura que ya anteriormente ha sido destruida por Israel. O sea que ahora, yo creo que lo que ha hecho Israel es dejarles que estén ocupados un tiempo en restaurar todo el daño que se le ha hecho anteriormente, y cuando ya estaba a punto de inaugurarse el puerto, pues hombre, le han dicho a Israel: vamos a haceros una renovación gratuita porque está bastante mal hecho, lo vamos a dejar otra vez raso y volver otra vez a trabajar en ello, que os hace falta trabajar dado que no tenéis otra preocupación. Bueno, por tanto, las fuerzas del régimen terrorista lo han utilizado para, en este tiempo, intentar restaurar ese puerto, y por tanto los componentes utilizados para impulsar esa actividad, o sea, todos los materiales, toda la maquinaria, todo lo necesario para restaurar el puerto y sus accesos y todo lo que hay alrededor, pues también Israel le ha dicho: mira, como ya está obsoleto, ya no funciona bien, mejor que lo cambiéis, y entonces os vamos a ayudar haciendo pues un barrido de la zona para que quede como debe de quedar antes de entrar a hacer lo que queréis hacer. Bueno, dicho esto, estoy dándole el orden cronológico de lo que está pasando, ¿eh? En medio de los ataques israelíes en ese puerto de Hodeida, el señor Katz, ministro de Israel de Defensa, señor Israel Katz, ha dicho y ha advertido esto al Yemen. Dato muy importante a tener en cuenta. Es una advertencia de primer nivel. Y además que lo entienden perfectamente los hutíes. Y creo que todo el mundo lo va a entender, incluso lo han entendido los de Siria. Fíjese si han entendido, luego le cuento algo de Siria. Fíjese si lo han entendido los de Siria, que han llegado a un acuerdo con Israel para sacar a todos los grupos terroristas de la ciudad donde han sido atacados. Los han sacado, incluso han sacado a toda la población que era relacionada o parte de los grupos terroristas que también convivía allí. Eso se lo cuento en un momento. Pero digo, mire que lo han entendido bien los de Siria, lo han entendido también, lo han entendido en Irán, en el Líbano, en todos los sitios. Pero los hutíes, como están un poco más lejos y están un poquito menos capacitados para entender, debe ser el inglés o el hebreo, pues no lo han entendido bien. Entonces Israel se lo ha explicado de una manera lógica y comprensiva, en el idioma que comprenden, que es el idioma de la fuerza, pero además con una advertencia añadida, una advertencia de primer nivel. Ha dicho, esto es literal, ha dicho el primer ministro de Israel, les ha advertido que el destino de Yemen será el mismo que el de Teherán. No sé si esto nos suena. Creo que sí que nos suena, ¿verdad? Sabemos de qué está hablando. Bueno, pues a lo mejor los hutíes todavía no lo llegan a comprender bien. Por eso tienen que mandarles Israel
advertencias sonoras, audiovisuales, se llaman advertencias audiovisuales, que implica que se den cuenta de todas las formas posibles e incluso a través de medios digitales. Por eso esta advertencia se la han lanzado, la siguen lanzando, la verdad, en estas horas, para que comprendan que lo que ha pasado en Teherán es lo mismo, bueno, yo diría peor, porque todavía Teherán tiene más capacidad de absorción de golpes que lo que tiene el Yemen, aunque todo lo que tienen es de Irán, pero no es lo mismo. El ministro de Defensa de Israel, señor Katz, dice en un comunicado que las FDI están atacando, y insisto en este dato, están atacando. Esta es una información que se ha publicado escasamente hace 2 horas, no llega a 2 horas, bueno, no exactamente, sí, 2 horas, sí, 2 horas. El ministro de Defensa ha dicho: las FDI están atacando objetivos terroristas del régimen terrorista Houthi en el puerto de Hodeida y están reprimiendo con fuerza cualquier intento de restaurar la infraestructura terrorista previamente atacada. O sea, esto no sé si será el segundo o tercer ataque. Si no recuerdo mal, creo que han sido 3 ataques de Israel, ataques respuesta siempre. Israel nunca empezó atacando al Yemen. Fue Yemen quien empezó atacando a Irán. Perdóneme, a Israel. Sí, a través de Irán, son los proxies. Pero como ya le digo que estaban restaurando la infraestructura para volver a lo mismo, pues entonces Israel ha dicho: ahora es el momento de intervenir. Ahora que se ha despejado el asunto de Siria, momentáneamente despejado el asunto de Siria, como momentáneamente despejado el asunto de Irán, como momentáneamente despejado el asunto del Líbano, por decir 3 ejemplos clásicos, ahora vamos a dar respuesta al Yemen, a los hutíes, exactamente, no al Yemen, sino a los hutíes. El señor Katz ha dicho que el destino de Yemen ya está configurado y que es el mismo que lo que le pasó a Teherán. Los que hemos visto imágenes de Teherán hemos observado cómo quedó Teherán. Quedó en un charco de barro, de podredumbre, con las calles inundadas con aguas fecales. Es así, no os lo puedo decir de otra manera. Me gustaría decirlo de otra manera, pero es que eso es la realidad. Edificios destruidos, infraestructuras arrasadas, y todavía queda. Digo, todavía queda más intervención de Israel porque Irán está simplemente ahora igual restaurando lo que ha... De hecho, hace 2 días ha dicho que ya había restaurado todos los sistemas defensivos antiaéreos. Mala historia que lo haya dicho. ¿Cómo se les ocurre decir eso a los iraníes que ya tienen los sistemas defensivos restaurados? ¿Cómo se les ocurre? Pues hombre, le da pie a que Israel diga: hombre, pues si ya los tenéis restaurados, entonces vamos otra vez, o los volamos y seguís construyendo para que estéis ocupados, porque si durante el tiempo de la reconstrucción no habéis mandado ningún misil contra Israel, pues quiere decir que si estáis ocupados en el trabajo, pues no os hace falta mandar misiles, así que os vamos a ayudar también a restaurar otra vez más vuestro sistema defensivo, al cual primero hay que destruir. ¿Sabe usted que siempre para construir, primero hay que destruir? Dicho esto, el señor Katz ha dicho que es el mismo destino. Los hutíes, literal, estas son palabras literales, pagarán un alto precio por lanzar misiles contra el Estado de Israel. Y seguiremos actuando en todo momento y en todo lugar para defender a la población civil, al Estado en general, el Estado de Israel. Esto ha sido publicado, como le digo, hace muy poco tiempo, muy pocas horas. Además, como última información, no, porque esto es también del momento, pero se lo digo así. Esto hace apenas, pues esto sí que no llega ni muy pocos minutos en realidad. En primer lugar, ha dicho, los funcionarios de las FDI dicen, han compartido, han publicado, e insisto, el dato está publicado, voy a poner en la pantalla también para que lo vean, porque creo que es interesante que además se pueda ver, a lo menos, no hay imágenes, pero los titulares creo que son también importantes que lo podamos ver. Este es el titular. En primer lugar, los funcionarios de las FDI dicen que los ataques en Yemen se llevaron a cabo, atención, con drones, no con aviones de combate. Mire qué interesante es este dato. Alguien puede pensar que, bueno, pues es una
Pues es una información, pero bueno, no le damos más importancia, da igual, no da igual. Este es un dato muy importante a tener en cuenta. Por eso se lo estoy poniendo en pantalla. En primer lugar, ha sido atacado con drones. ¿Esto qué significa? Mire usted, ya sé que también los hutíes han mandado drones contra Israel. Drones, por otro lado, iraníes. Eso ya lo saben. Los hutíes no fabrican nada. Solo reciben los drones iraníes y los misiles iraníes, y los propios iraníes desde el Yemen se encargan de lanzarlos. Esto también se está ya llegando a niveles insospechados de acabarse. El ataque de la Fuerza Aérea Israelí contra los hutíes en Yemen esta mañana ha sido llevado a cabo, fíjese lo que dice, por un dron. Bueno, no sé si uno o varios, la verdad aquí dice un dron. Nos quedamos. Ahora, ese dron tiene que haber sido muy fuerte. Si es uno, ha sido un dron increíble, ¿eh? Y no por aviones de combate, según estaban publicando en diferentes medios. Los ataques anteriores de la IAF, que es la agencia, las FDI, pero del aire de Israel, en Yemen, están ubicados a unos 1.800 kilómetros de Israel. Fíjese lo que significa, ¿eh? Enviar un dron a 1.800 kilómetros de Israel, involucrando, esto aparte, a docenas de aviones de combate, a aviones de reabastecimiento y aviones espía. O sea, en otras palabras más sencillas, para entendernos todos, en este momento y en principio no tengo otra información que no sea esta, Yemen sigue bajo fuego. Por tanto, el titular que hemos puesto, que es pánico hutíe, esta es una realidad absoluta. Israel ataca Yemen, que puede ser respuesta de Israel. A 21 de julio del 2025 estamos en la segunda edición de Noticias de Labranza TV. Estamos en el día 654 desde que empezó la guerra. Y estamos en vivo, en directo siempre. Cuando no hagamos un programa en directo se lo decimos. Pero en principio todos nuestros programas son en vivo, en directo, todos. El Dios de los Hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Esa es nuestra petición, nuestro rezo, nuestra intercesión. Por eso, en este momento, lo que le puedo decir, también le voy a hablar de lo que pasa en Gaza. Es que hay tanto que hablar, la verdad, le digo la verdad, que es que tendríamos que estar todo el día y seguramente no habría manera de que acabáramos las noticias. Pero le voy a dar las últimas actualizaciones, lo último que está pasando. Mire, el enviado norteamericano, esto hace 4 minutos, dice que critica, voy a ver si lo puedo poner también en pantalla, creo que sí que lo puedo poner, vale, se lo pongo porque interesante lo que dicen, interesante, atención. Mire, el enviado norteamericano, ya ve usted, critica la intervención israelí en Siria. No sé si este hombre se ha enterado bien lo que ha pasado. Mire usted que, con todos los respetos, con todos los respetos, no sé si se ha enterado bien, porque critica la intervención israelí en Siria y dice que llegó en un muy mal momento. Hombre, que le pregunten a los drusos si la intervención de Israel llegó en un muy mal momento. Que le pregunten a los drusos que estaban siendo masacrados, que estaban siendo torturados, asesinados, no quiero decir nada más. Que le pregunten a ellos si llegó en un mal momento, o incluso si llegó a lo mejor, como hubieran dicho, no, que hubiera llegado antes todavía. Antes, están diciendo los drusos. Por tanto, esta formulación del enviado, le pongo otra vez en pantalla para que lo sigamos viendo, esta formulación del enviado norteamericano, que dice que esa intervención en Siria llegó en muy mal momento. Insisto, yo creo que habría que preguntarle lo primero si llegó en mal momento para los drusos. El embajador norteamericano está en Turquía, Esto también es un dato importante. Se llama Torak Barak, quien también se desempeña como enviado especial a Siria. Dice que no hay un plan B. Eso es lo que dice. No hay un plan B.
para trabajar con las actuales autoridades sirias y para unir al país que aún se recupera de una guerra civil de hace 14 años. Sí, es que Siria lleva 14 años en guerra, pero es que no ha parado. Ya lo que ha pasado en estos días forma parte de esa guerra. No, por mucho que haya puesto un nuevo gobernante, que ya hemos dicho muchas veces en forma coloquial, hemos dicho que antes era Málaga con Bashar al-Assad y ahora es Malagón con Julani, que es el nuevo dirigente, sigue la misma situación de guerra. Bueno, he dicho que para trabajar con las actuales autoridades sirias quiere unir al país, recuperarlo de la guerra, y ahora que dice que está devastado por el enfrentamiento entre milicias drusas y beduinas en la ciudad sureña de Sueida. Bueno, mire usted, esto no es que esté devastado ahora por este enfrentamiento, es que Siria lleva devastado muchos años, y principalmente desde que se desalojó del poder a Bashar al-Assad, que ahora está en Rusia, como ustedes saben. Bueno, pues de todas maneras Israel, esto fíjese qué visión de futuro, preveyendo lo que podría haber pasado con las armas que tenía, los depósitos de armas de todo tipo, incluso armas químicas que tenía Bashar al-Assad, preveyendo que lo que pudiera pasar, porque los que iban a tomar el poder eran este tipo de grupos, que es los que han hecho lo que han hecho en Sueida, Israel los ha destruido. Todo este tiempo, desde que salió Bashar al-Assad, incluso antes, ya estaba atacando los depósitos de armas para que no se quedaran en manos de los nuevos dirigentes yihadistas del país. Entonces, mi pregunta sería para el estimado, cuidado, embajador, si cree que es tarde o que ha sido en un mal momento, como ha dicho él, en un mal momento, muy mal momento, si cree que ha llegado en un muy mal momento la intervención de Israel, que le pregunten, insisto, a los drusos. Mire, los asesinatos, la venganza, las masacres son intolerables, evidentemente. Pero el actual gobierno de Siria, él dice, en su opinión, se ha comportado lo mejor que ha podido. Oiga, yo no sé si este hombre es sirio o es que habla en serio, o es que no sabe lo que habla. O es que no sabe lo que habla, y mire que debería saberlo muy bien, ¿eh? Es un embajador y con conocimiento de causa, y no es de ahora, esto de hace mucho tiempo. Así que yo creo que algo no encaja, algo todavía no me encaja. Que diga eso, que en su opinión se ha comportado el gobierno sirio de la mejor manera que ha podido. Como un gobierno, dice, naciente, con muy pocos recursos, para abordar la multitud de problemas que surgen tras tratar de unir a la sociedad diversa como es la sociedad de Siria. En relación con los ataques de Israel contra las fuerzas militares sirias, que fue lo que permitió que se parara la masacre, eso dicen también los drusos, dice que no se le pidió a Estados Unidos ni que participó en la decisión. Evidentemente, eso fue un acto de voluntad propia de Israel, salvando de la masacre a los ciudadanos drusos sirios, en base a la petición de los ciudadanos israelíes drusos dentro del Estado de Israel. No va a pedirle permiso a Estados Unidos para defender a sus ciudadanos a pocos kilómetros de su frontera. Porque sabe usted que Siria e Israel comparten frontera. Para entrar en Siria e Israel solo tiene que abrir una puerta. Lo hemos visto estos últimos días, ¿verdad? Solamente tiene que abrir una puerta y se acabó. Bueno, mire usted, en relación a los ataques contra las fuerzas sirias, dice que no se le pidió, hemos dicho, a Estados Unidos nada, y que Israel es un asunto que Israel considera que son evidentemente de su propia defensa. Sin embargo, el embajador, le vuelvo a poner otra vez la pantalla para que no se nos vaya olvidando de quién estamos hablando, el embajador ha dicho, literalmente, que la intervención de Israel crea otro capítulo muy confuso. Será confuso para él. No sé, pregunto, Oiga, solo pregunto, no sé a quién se refiere con confusión. No sé si es que ha visto la película esa de Confusión 2, o no sé, porque decir esto, y además dice que llegó en un muy mal momento. Esto es lo que ha dicho
este señor en un muy mal momento. Israel afirma haber atacado a las fuerzas gubernamentales que, según informes, está claro, masacraron a los drusos junto o enfrentándose con milicianos beduinos. Cientos de drusos israelíes, se acuerdan ustedes, también cruzaron la frontera para combatir, lo que llevó a las fuerzas de seguridad israelíes a perseguirlos para traerlos de vuelta. Oiga, vuelvan. Pero la última información que le hemos compartido esta mañana es que de momento hay aparente calma. Ahora, importante un dato. Lo que han hecho las fuerzas sirias, el ejército sirio, no ha sido proteger a los drusos, sino proteger a los grupos yihadistas que los ha sacado del avispero druso, porque se había convertido para ellos en un avispero. Y además de eso, está sacando a las familias de los yihadistas que estaban compartiendo el terreno, en la zona drusa. Eso hace muy pocas horas. O sea, primero sacaron directamente a los terroristas y después sacaron a las familias. Han hecho un corredor de salida. Y no es un corredor humanitario, es un corredor de orcos, porque hicieron atrocidades. Y eso no tiene perdón del cielo ni de la tierra, sino juicio. Y juicio sumarísimo, que lo veremos en su momento. Bueno, por otra parte, Barak le dice a la agencia Reuters, y hablando también con la capital de Estados Unidos, que no obligará a Israel a hacer nada con respecto a las medidas que toma contra Hezbollah en el Líbano. O sea, parece ser que este señor debe tener que, bueno, lo digo de una manera coloquial, pues se sabe todo, y dice, a Israel le está diciendo lo que ha hecho en Siria, llegó un mal momento. Lo que hace con Hezbollah, pues tengo mis reticencias. E incluso mientras expresa su opinión de los recientes ataques de Israel en Siria, redobla su apoyo al nuevo gobierno sirio. O sea que aquí tenemos al poli bueno. Yo creo que esto en realidad, y lo digo de esta manera coloquial, es una manera muy coloquial de decirlo, yo creo que aquí tenemos al poli bueno que está diciendo a los sirios, no, os comprendemos, no tenéis recursos, pero os vamos a apoyar, habéis hecho lo que habéis podido, pero habéis sacado a los terroristas asesinos, los habéis dado protección y los habéis sacado de la zona drusa para salvarlos. E incluso han participado con los terroristas en la masacre. Yo creo que Estados Unidos debería quitarle el puesto a este señor embajador. Ya sé que no me corresponde a mí, ya ve usted, ¿qué van a decir los americanos? Lo dice don José, dice, no es nada de eso. Pero este hombre no debería estar en ese puesto. No debería estar. Por eso lo digo, a veces, mire usted, es sorprendente que las personas con mayor formación, mayor conocimiento de causa, digan estas barbaridades de esta manera. Pues solo se puede entender en esto que le acabo de comentar. Hablamos del poli bueno, poli malo. ¿Qué está haciendo del poli bueno? Haciéndose muy compasivo con los terroristas. ¿Sí? Y además es que está todavía en pantalla. Hace 4 minutos se sigue publicando lo mismo, la misma noticia. O sea, ha sido fuerte. Estados Unidos dice que no va a intentar obligar a Israel a nada, faltaría más. Que solo podía influir, afirmó, dice en una conferencia de prensa en Beirut, tras reunirse con el presidente libanés Youssef Aoun y el primer ministro Nawab Salam. O sea, que se ha dado una vuelta por todos los países con los enemigos de Israel y ha ido en plan de concesiones, de amabilidad. No os preocupéis, nosotros lo comprendemos, estamos a vuestro lado, os vamos a ayudar, etcétera, etcétera. Parece ser, dicen, está refiriéndose a la demanda de Beirut para que Israel se retire de las 5 posiciones restantes que mantiene a lo largo de la frontera entre el Líbano e Israel. También están los del Líbano tan sorprendidos como los sirios por la fuerza, por la autoridad, por la decisión de Israel, que ya en su momento con el Líbano, ya usted que dio de baja a un número indeterminado de terroristas, que les afectó mucho el tema de los Viper, de los celulares, que fue un golpe increíble, magistral bajo todo punto de vista. Claro, ahora están preocupados los sirios, los del Líbano, los jordanos, los hutíes. Ahora los hutíes, esta mañana los hutíes están ahora mismo que no saben dónde meterse. ¿Por qué? Porque Israel ha tomado conciencia de que si no se defiende,
el asunto es la aniquilación, o la defensa o la aniquilación del pueblo de Israel. Y ha dicho, nos estamos defendiendo porque somos leones. Sí, somos leones, eso dice Israel, y es verdad. Y además tiene al león de Judá de su lado. Ya con esto ya se entienden mejor las cosas, ¿verdad? Ha dicho que el embajador, no vamos a tener más tropas sobre el terreno en el contexto adversario en ninguna parte. No van a tener más tropas en el contexto, en el lugar. Eso, poli bueno. Además, aún ha prometido mantener el monopolio estatal de las armas, esto es en el Líbano, una amenaza velada contra el grupo terrorista Hezbollah, ampliamente armado y respaldado por Irán igualmente, que emergió debilitado militar y políticamente después de la guerra de 13 meses contra Israel, que terminó en un acuerdo de alto el fuego el 27 de noviembre. Desde que el acuerdo entró en vigor, las FDI han mantenido la presencia en el Líbano. Fíjese, hemos pasado Siria, Líbano, Yemen, en Gaza. Todo está ahora mismo en un momento de sorpresa, porque lo que se han dado cuenta los enemigos de Israel es que no se puede jugar con Israel. Israel ha cambiado totalmente su política, Desde que pasó el 7 de octubre, el cambio ha sido absoluto. Israel está, lo digo en forma coloquial, Israel está intratable. No le traten a Israel más que con el máximo de los respetos y cuidado. Porque Israel está decidido a supervivir, a su supervivencia. No está permitiendo ni va a permitir que vuelva a suceder lo que pasó el 7 de octubre. No lo va a hacer, bajo ningún concepto. Y por eso está interviniendo de forma expeditiva, de forma directa, en Líbano, en Yemen, en Siria y en todos los sitios. En Gaza, en Judea y Samaria, interviniendo. ¿Para qué? Porque es una potencia en Oriente Medio. Lo que se han dado cuenta los enemigos de Israel es que Israel es una potencia de primer nivel, y que no se puede andar, como han hecho durante muchos años, instigando contra Israel y diciendo no nos va a pasar nada porque nos van a apoyar los iraníes, los rusos, los chinos y los extraterrestres. Y de repente se han quedado solos, no digo Israel, sino todos los demás, se han quedado solos, porque el superpotente Irán no ha movido un dedo para apoyar a Yemen, ni a Gaza, ni al Líbano, ni a Siria. No ha podido mover un dedo. ¿Por qué? Porque la amenaza de Israel es una amenaza fuertísima, mucho más de lo que algunos se piensan. Y por tanto, esto es lo que está pasando. Y vuelvo a comentar las últimas actualizaciones, que de momento estamos en ese punto. Lo último que le he dicho se mantiene lo que estoy diciendo, pero sí tengo que decirle el tema de Gaza interesante además, y también del tema de Shueida. Israel ha entregado ayuda médica a Shueida. Esto ha sido compartido a eso de las 4 aproximadamente de la madrugada. Le voy a poner en pantalla también que lo veamos. Este es el titular. No lo tengo aquí, un segundito. Se lo tengo más abajo. Lo voy a poner. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí está. Este es lo que quiero ponerle. Mire, Israel entrega ayuda médica a Shueida, Siria, mientras el alto el fuego parece mantenerse. Esto es lo que están diciendo. Una imagen que les pongo en pantalla de los camiones a través de la la Luna Roja, llevando material y guardados los puestos defensivos del gobierno sirio para que no entren los que ya han salido, que son los terroristas. Esto es lo que está pasando en las últimas horas. Creo que de momento nos vamos a quedar aquí, porque ahora mismo lo que estamos esperando es información también de lo que está pasando en Gaza. Y le digo algo ya, es un titular. El jefe de las FDI propone ampliar el control sobre Gaza como una alternativa también a lo que se ha dado a llamar la ciudad humanitaria. Los funcionarios de Hamas, ya saben ustedes que están afirmando que se han dado de baja 50 y tantos, 85, la mayoría en el centro de ayuda. Y esta mañana hemos puesto un vídeo que
si tiene usted la oportunidad de verlo, no sé si le tengo en pantalla ahora mismo, no sé si lo podría poner. Voy a intentarlo porque me parece que es de lo más interesante que hace mucho tiempo que se veía. Permítame, voy a intentar, a ver si no lo consigo ahora, se lo pongo después. De momento no lo tengo aquí en pantalla, pero se lo voy a poner después porque se ve como las fuerzas de defensa de Israel están repartiendo la ayuda humanitaria. Vienen un montón de personas, las dejan la ayuda humanitaria a una cierta distancia y se oye como claramente, como dicen los soldados, los mandos de Israel: no disparéis, esperad que recojan la comida, que se vayan tranquilamente, no hagáis ningún movimiento. Y la gente saludando, y le digo literalmente, gazatíes bendiciendo a Israel. Este vídeo que le hemos puesto esta mañana, si usted lo quiere ver, lo puede encontrar en el anterior programa. De todas maneras, si puedo, se lo pongo en el siguiente. Esta es la información hasta ahora. Esto es lo que está pasando. Sigue interviniendo Israel, sigue interviniendo en Siria, llevando ayuda humanitaria, sigue interviniendo en el Líbano, sigue interviniendo en Yemen, y oiga, con qué fuerza está interviniendo en Yemen a estas horas, y también en Gaza, que todavía está en marcha esa intervención terrestre en Gaza, en el centro de Gaza. De momento no tengo más información, pero insisto, todo esto es un proceso de tiempo en el cual van a ir saliendo los datos. Esta tarde, si el cielo lo permite, a las 18:45 le damos más información al respecto. Le voy a poner en pantalla, a ver si me sale bien, porque creo que sí nos va a salir bien. A ver si lo encuentro aquí. Ahí está. Mire, le voy a poner ya para despedirnos el vídeo que hemos publicado tanto del viaje a Israel, con más información, y también pues hemos empezado una pequeña tienda con algunos objetos, datos, etcétera, que usted nos ha pedido en algunos casos y nos han dicho cómo. Pues ahí lo va usted a ver, dele un vistazo y nos vemos después, si el cielo lo permite, hemos dicho, a las 18:45. Le doy muchas gracias por su presencia, muchas gracias por estar con nosotros en este momento y nos vemos después. Sí que mire este vídeo, que es muy interesante y sin duda que le va a gustar. Un fuerte abrazo para todos ustedes, ¿eh? Nos vemos en un ratito. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel, un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.